Pensemos en esto por un momento. Cuando imaginamos cómo trabaja un fotógrafo profesional, Sí, sobre todo en cómo compone una imagen, hay algo verdaderamente poderoso en el encuadre. O sea, tienes una calle bulliciosa delante de ti, súper inmensa, llena de vida, de luz, de movimiento. claro, la realidad en toda su amplitud. Exacto, pero decides colocar la cámara de tal forma que solo capturas un cubo de basura desbordado en una esquina muy oscura. Y cualquier persona que vea esa fotografía, bueno, asumirá inmediatamente que esa ciudad entera es un lugar lúgubre y deprimente. Totalmente. Es que la imagen en sí no miente. O sea, el cubo de basura está ahí, los elementos físicos son absolutamente reales. Pero al elegir ese marco específico, esa es la única realidad que permites que exista. Dentro de ese pequeño rectángulo, claro. Eso es, has editado el mundo, dejando fuera el parque soleado y, no sé, a la gente riendo a pocos metros de distancia. Y si mueves la cámara apenas unos centímetros hacia arriba, la historia cambia por completo. Radicalmente. El cubo de basura queda fuera de plano y de repente vemos, pues, un cielo despejado y un edificio de arquitectura impresionante. La calle sigue siendo la misma, los átomos de la realidad física no han cambiado en absoluto, pero, bueno, la percepción de quien observa la foto es radicalmente distinta. Es un cambio absoluto en la narrativa visual, sí. Y esa es exactamente la imagen mental que necesitamos para nuestra inmersión detallado de hoy. Hoy vamos a explorar un concepto fundamental que moldea absolutamente todo lo que experimentamos, que es el reencuadre cognitivo. Un tema fascinante, la verdad. Sí, porque revisando la literatura clínica y el exhaustivo artículo de Wikipedia que usamos como fuente principal de hoy, lo que realmente destaca no es solo la teoría académica. Son las implicaciones prácticas. Exacto. La misión de este análisis a fondo no es ofrecer las típicas frases vacías de motivación, sino entender cómo el simple acto de cambiar nuestra perspectiva mental no es un cliché. Para nada. Es una herramienta psicológica probada empíricamente. Una herramienta que, madre mía, altera la memoria, regula las emociones y moldea nuestra realidad cotidiana. Porque solemos pensar que somos observadores completamente pasivos del mundo, que simplemente recibimos la realidad tal como viene. Ya, Pero en realidad somos los directores de fotografía de nuestra propia experiencia. sí. No se trata de engañarse a uno mismo, sino de cambiar el marco a través del cual observamos los hechos. Total. Y en un mundo tan saturado de información y de estrés constante, comprender este mecanismo es vital para quienes nos escuchan, simplemente para no sentirse abrumados. Vale, vamos a desglosar esto desde el principio, Me parece perfecto. porque antes de poder aplicar esta herramienta en el día a día, tenemos que entender de dónde surge. Hay que ir a sus raíces médicas en la década de los 60, porque todo gira en torno a resolver un misterio clínico. Así es, en los años 60, el consenso médico en psiquiatría y psicología clínica era bastante rígido respecto a la depresión. Muy anticuado, ¿no? Sí, se asumía que los pensamientos oscuros, el pesimismo y la negatividad constante eran simplemente síntomas pasivos de la enfermedad. Era como, como tener fiebre cuando tienes gripe. O sea, la fiebre es el resultado de la infección y ya está. Exacto, un mero subproducto. Pero entonces llega Aaron Tibek. Él estaba trabajando directamente con pacientes diagnosticados con depresión clínica severa y empezó a notar una anomalía clínica muy clara. ¿Qué tipo de anomalía? Pues que sus pacientes experimentaban un flujo constante, casi implacable, de pensamientos automáticos negativos. Claro, no era solo estar de bajón. No era un estado de ánimo bajo, era un monólogo interior, incesante, que no podían apagar de ninguna manera. Y aquí radica el giro radical de Beck, que desafió a todo el establecimiento médico de la época. Ostras, cuéntame. Beck se dio cuenta de que esos pensamientos no eran el síntoma pasivo de la depresión, eran el motor. Madre mía, la maquinaria activa. Eso es, eran la maquinaria que mantenía viva la enfermedad. La negatividad no era la fiebre, era el virus mismo. Qué fuerte. O sea que, al intervenir ahí, Claro, al hacer que los pacientes prestaran atención a ese monólogo interior y enseñarles a cuestionar la validez de esos pensamientos, transformándolos hacia una perspectiva más constructiva, Beck observó algo increíble. que la depresión mejoraba, supongo. Sí, la depresión de los pacientes se aliviaba significativamente e incluso remitía. Y al demostrar que intervenir en el pensamiento alteraba físicamente la enfermedad, es cuando se acuñó el término de reestructuración cognitiva, ¿verdad? Exactamente.
Un poco más tarde, figuras como Albert Ellis y otros terapeutas consolidaron esto. Hablamos de un proceso terapéutico altamente intencional, dirigido a repensar esos pensamientos. Pero claro, la comunidad científica no tardó en darse cuenta de que este fenómeno no se quedaba solo en las cuatro paredes de una clínica. Claro que no. Ocurre constantemente en nuestra vida diaria, y de ahí surge el término más generalizado de reencuadre cognitivo. Sí. Y la distinción central aquí, para que la audiencia lo tenga claro, es el objetivo de la técnica, que es combatir las distorsiones cognitivas. Vale, definamos eso de distorsión cognitiva, porque suena muy técnico. A ver, una distorsión cognitiva es un pensamiento negativo exagerado que carece por completo de un proceso lógico o racional que lo respalde. Vale, un miedo infundado. Exacto. Hablamos de catastrofización, donde asumes el peor escenario posible ante un inconveniente menor, o el pensamiento polarizado de todo o nada. ¿Todo es blanco o negro? Eso es. Las distorsiones son el problema central en la clínica, y el reencuadre o la reestructuración actúan como la solución, el mecanismo correctivo. Es como, fíjate, es como llevar puestas unas gafas con los cristales manchados de barro, ¿no? Buena analogía. Las manchas son las distorsiones cognitivas. La reestructuración no consiste en cambiar el paisaje que estás mirando, sino, bueno, en limpiar los cristales para ver lo que realmente hay. Totalmente. Pero, espera, aquí me surgió una duda. Si estamos hablando de entrar ahí y decidir activamente buscar un ángulo positivo, ¿no se corre el riesgo de confundir esto con una positividad tóxica? Ya sé por dónde vas. O sea, no es simplemente ignorar los problemas reales, el dolor genuino, y ponernos una venda repitiendo que todo está bien, en plan, super happy. Lo fascinante aquí es que la literatura clínica marca una frontera inquebrantable entre ambas cosas. Y todo se reduce a la relación con la realidad objetiva. Vale. La positividad tóxica exige la negación de la realidad. O sea, te pide que mires un incendio en tu casa y digas que, bueno, al menos ahora tienes calefacción central. Claro, es absurdo. Y peligroso. Es una evasión que a largo plazo debilita la mente, porque te deja totalmente indefenso ante amenazas reales. El reencuadre cognitivo, por el contrario, exige un pensamiento profundamente racional. Muy anclado en la evidencia empírica. Exacto. Si volvemos a la definición de distorsión cognitiva, recuerda que se caracteriza por carecer de base racional. Ah, claro, claro. Por lo tanto, la cura requiere aplicar una lógica implacable, no un optimismo ciego. El objetivo clínico es fortalecer la mente. O sea, no te estás mintiendo a ti mismo, ni engañándote. Estás buscando la información que el pánico te estaba ocultando. Eso es. Permite observar una situación difícil, dolorosa, y aceptar su gravedad, pero identificando los recursos disponibles y los ángulos de acción que una mente distorsionada habría ignorado. Evalúas las amenazas en su justa medida. Vale, habiendo establecido que esto no es solo pensamiento positivo barato, sino un proceso clínico racional, hace que te preguntes qué pasa con el cerebro a nivel funcional. Ocurren cosas muy medibles. Sí, porque la ciencia documenta resultados tangibles impresionantes. Por ejemplo, se menciona una reducción drástica de la ansiedad ante los exámenes. Que es una aplicación práctica muy común. Tiene sentido, pero es que la fuente habla de estudios donde el reencuadre mejora la memoria real de una persona. Y, a ver, aquí es donde se pone muy interesante. Sí, el estudio de la memoria es clave. Porque entiendo perfectamente que cambiar tu mentalidad te relaje, vale. Pero mejorar la memoria, ¿cómo es que un simple cambio de perspectiva filosófica afecta a una función cognitiva tan mecánica? Pues la explicación neurológica se basa en el concepto de la carga cognitiva, o sea, cómo gestionamos los recursos limitados de nuestro cerebro. Vale, el espacio disponible. Imagina la memoria de trabajo, que reside principalmente en la corteza prefrontal, como si fuera la memoria RAM de un ordenador. Tiene un tope, claro. Tiene una capacidad finita, exacto. El estudio al que haces referencia tomó a personas con problemas de memoria, que sentían mucha ansiedad por su rendimiento cognitivo. Personas que ya estaban fallando en las pruebas. Sí, y a un grupo se le enseñó a cambiar su perspectiva sobre esos fallos. Se les ayudó a reencuadrarlos, no como síntomas de un deterioro inevitable y catastrófico. Sino como algo normal. Exacto, como errores comunes y manejables que nos pasan a todos. Y todo esto sin darles ejercicios de memoria extra ni medicación, imagino. Solo cambiando la forma en que pensaban sobre su propio cerebro. Solo con eso. Y, tras el tratamiento, su rendimiento en las pruebas de memoria mejoró realmente.
de forma empírica. Es alucinante. Pero, ¿cuál es la mecánica exacta detrás de eso? Pues que la ansiedad crónica y la rumiación de pensamientos negativos consumen una cantidad masiva de procesamiento cerebral. Ah, claro. Te ocupan toda la RAM. Totalmente. Si estás intentando memorizar una lista, pero el 80% de tu memoria de trabajo está procesando, estoy perdiendo la cabeza, voy a suspender, soy inútil, Solo te queda un 20% para memorizar las palabras de verdad. el cerebro está literalmente demasiado ocupado entrando en pánico como para archivar datos, tal cual. Al aplicar el reencuadre cognitivo neutralizas esa narrativa catastrófica y liberas de golpe todo ese espacio mental. La energía se redirige hacia funciones cognitivas superiores. ¡Qué pasada! Y si conectamos esto con el panorama general, empezamos a entender el profundo impacto de esta técnica en poblaciones vulnerables que viven bajo estrés crónico sostenido. Claro, el ejemplo más impactante que extraemos de las fuentes es el de los padres de niños con discapacidades severas. Es un caso clínico muy documentado. Cuidar de un dependiente con necesidades médicas complejas genera un desgaste brutal. Es completamente comprensible. Es natural que, ante ese estrés continuado, muchos padres alberguen pensamientos profundamente negativos, sentimientos de desesperanza, aislamiento, enfocándose casi exclusivamente en las limitaciones de sus hijos. Y el reencuadre, a ver, obviamente no va a cambiar el diagnóstico del niño. La realidad clínica inalterable sigue ahí. Por supuesto, la realidad física no cambia. Pero la literatura muestra que ayudarles a reestructurar esos pensamientos automáticos tiene un efecto transformador impresionante. Les cambia la vida cotidiana. Claro, porque al liberar esa carga masiva de ansiedad y desesperanza, de repente tienen espacio mental para procesar otras cosas que también están ocurriendo en la misma habitación. Pequeños detalles que el cansancio ocultaba. Exacto. Empiezan a registrar los pequeños hitos, los momentos de conexión humana, las sonrisas, que el filtro del agotamiento absoluto les estaba bloqueando por completo. Recuperan la capacidad de ver a su hijo y a sus experiencias bajo una luz mucho más positiva y completa, no solo a través del prisma de la enfermedad. Es una prueba clarísima de cómo el reencuadre te devuelve la capacidad de experimentar la realidad en su totalidad. Vale, ya vimos cómo ayuda en situaciones de estrés crónico o en déficits de memoria. Sí. Pero a nivel cotidiano, ¿qué herramienta usamos todos casi a diario, a veces sin darnos cuenta, para lidiar con lo desagradable de forma inmediata? Pues la respuesta de la ciencia cognitiva es el humor. El humor, exacto. Pero la investigación que revisamos hace una distinción muy, muy importante. No vale cualquier tipo de humor. No. Tiene que ser humor basado en la positividad. Un humor constructivo. No puede ser malintencionado. Claro, no vale ser hiriente. Porque el humor es, en esencia, un facilitador del reencuadre cognitivo. Requiere que el cerebro tome una premisa establecida y en milisegundos subvierta la expectativa. Encuentre un ángulo nuevo. Exacto. Hay un estudio específico en la literatura muy revelador sobre esto. Expusieron a los participantes a imágenes explícitamente desagradables o perturbadoras. Imágenes diseñadas para dar asco o miedo, ¿no? Sí, para provocar una respuesta de rechazo inmediata en el sistema nervioso. Y luego los dividieron en 3 grupos para procesar esa imagen. Vale, a un grupo se le pidió crear un chiste positivo. Sí, buscar un ángulo ligero, absurdo. A otro grupo se le pidió hacer un chiste negativo, cruel o cínico. El típico humor negro, destructivo. Y al tercer grupo simplemente no se le pidió ningún chiste, solo mirar la imagen. ¿Y cuál fue el resultado? Porque imagino que la diferencia fue notable. Fue enorme. El grupo que hizo el chiste positivo generó emociones positivas reales, a pesar de estar mirando una imagen perturbadora. ¡Ostras! Los autores concluyeron que el humor positivo es una variante del reencuadre que cambia el enfoque hacia una visión mucho más favorable de la situación. Porque claro, para hacer un chiste constructivo sobre algo terrible, tu cerebro no puede quedarse estancado en el impacto del miedo. Tiene que distanciarse. Tiene que analizar la imagen y buscar activamente una grieta de luz. Y ese esfuerzo ya altera tu relación emocional con la amenaza. Mientras que el chiste negativo o cínico no te saca del pozo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Básicamente, si usamos nuestra analogía visual de antes, el humor negativo o cínico es como ponerle un marco negro súper grueso a una foto que ya de por sí es oscura. Totalmente de acuerdo. Solo sirve para que todo se vea más lúgubre.
mientras que el humor positivo es como ponerle un foco de luz directa a la imagen. Una luz que revela detalles que estaban a oscuras. Exacto. Esa analogía ilustra perfectamente cómo esta técnica específica regula las emociones frente a circunstancias desfavorables. De hecho, es muy útil para quienes escuchan que se autoobservan, Ah, ¿en qué sentido? en que observen qué tipo de chistes hacen cuando están muy estresados. Porque si tu instinto es ir hacia la ironía mordaz y destructiva, te está indicando qué tipo de marco estás imponiendo a tu realidad. Madre mía, eso es muy revelador. Y hablar de autoobservación nos lleva directamente a la última parte, quizá el lado más oscuro o complejo de esta fuente de información. Sí, la parte inconsciente. Porque hasta ahora hemos hablado del reencuadre como una herramienta consciente, algo que decides usar para mejorar tu vida o regular la ansiedad. Una decisión proactiva, claro. Pero el artículo revela algo sorprendente, y es que no siempre es un proceso consciente. Y lo que es peor, no siempre busca hacernos sentir felices o tranquilos. Esa es la gran diferencia terminológica. La reestructuración cognitiva clínica es siempre consciente e intencionada. Te sientas y dices, voy a cambiar esto. Eso es. Pero el reencuadre cognitivo en general puede ocurrir en el subconsciente, en piloto automático. No requiere tu permiso para alterar tu perspectiva. Qué miedo, ¿no? Bueno, es un mecanismo de supervivencia. El ejemplo más universal que documenta la literatura es el sesgo retrospectivo. Ah, el famoso hindsight bias. O sea, cuando el ego reescribe la historia. Exactamente. Ocurre cuando un individuo cambia inconscientemente su marco de referencia del pasado para conservar el orgullo y la autoestima. Cuando tomas una mala decisión y sale fatal, y de repente tu cerebro te convence de que tú ya sabías que iba a salir mal. Y la persona genuinamente cree que lo previó. El cerebro altera el recuerdo del estado mental pasado para protegerse del shock del fracaso. O sea, nos mentimos sin saberlo. Es un reencuadre subconsciente puro. Pero también hay reencuadres negativos conscientes. A veces es útil reencuadrar los pensamientos negativamente de forma deliberada. ¿Para qué querría alguien hacer eso? El ejemplo clásico proviene del teatro, un actor que necesita salir al escenario y parecer profundamente triste o disfórico externamente. Ah, ¿el método de actuación? Sí, el actor altera intencionadamente su estado mental mediante el reencuadre negativo. Toma una situación neutral y le aplica deliberadamente distorsiones cognitivas. Catastrofiza a propósito. Exacto, hasta convencer a su cuerpo de que la tragedia es real y lograr llorar o transmitir esa angustia. Es fascinante. Pero, a ver, si un actor entrenado puede usar el reencuadre para inducirse una tristeza real y fisiológica, significa que algunas veces nosotros mismos nos estamos reencuadrando negativamente sin darnos cuenta. Es muy probable. O sea, haciéndonos la vida más miserable en el proceso solo por inercia. Esto plantea una pregunta importante. Nuestra mente opera muchas veces en piloto automático, y si estamos acostumbrados a la negatividad por puro estrés, podemos aplicarle un marco oscuro a algo neutral sin darnos cuenta. Vivimos reaccionando a un guión de terror que hemos escrito nosotros solos. Por eso subraya porque la autoconciencia es fundamental. Tienes que darte cuenta de que llevas esas gafas puestas. Y también está el tema de la objetividad, que menciona el artículo, ¿verdad? Sí. Usar el reencuadre no para ser optimistas o pesimistas, sino para ser neutrales. Despojar una situación de toda carga emocional para ser menos polarizados. Retirar el marco narrativo del conflicto y ver solo los hechos con frialdad. Es otra de sus aplicaciones más vitales. Pues ha sido un recorrido verdaderamente revelador a través de las capacidades de nuestra propia mente. O sea, hemos destilado las ideas clave de todo este análisis y queda claro que el reencuadre cognitivo no es un simple truco de autoayuda. En absoluto. Es un mecanismo intrínseco de nuestra mente. Exacto. Evolucionó en la terapia de los años 60 con Beck, mejora funciones cognitivas reales y mecánicas como la memoria de trabajo. Se apoya en herramientas cotidianas como el humor positivo. Y puede ocurrir sin que nos demos cuenta, tanto para proteger nuestro ego como para hundirnos en la tristeza si no estamos atentos. Una radiografía completa de cómo procesamos la realidad. Y recordar, esto otorga agencia a quienes nos escuchan. Cuando sientan que el estrés y la sobrecarga de información les abruma, pueden pausar un segundo y preguntarse. ¿Estoy viendo la realidad objetiva o solo el marco que le he puesto hoy? Exacto. Es una pausa vital,
Pero antes de despedirnos, queremos dejar un pensamiento provocativo final para que la audiencia lo mastique por su cuenta. A ver, Volviendo a ese inquietante concepto del sesgo retrospectivo. donde la mente reescribe el pasado. Sí, si sabemos empíricamente que nuestra mente reencuadra inconscientemente el pasado para proteger nuestra autoestima y nuestro ego, Falsificando nuestra propia memoria. exacto. ¿Cuánta de nuestra realidad objetiva actual, en el día a día, es simplemente una ficción muy bien estructurada por nuestro cerebro para mantenernos cuerdos? Es una pregunta profunda. Da mucho que pensar sobre qué es real y qué es simplemente el guión que necesitamos creernos. Ahí lo dejamos. Ha sido un placer desglosar todo esto y compartir este espacio de análisis a fondo. Totalmente. Una exploración muy enriquecedora. Nos despedimos recomendando siempre cuestionar nuestras propias perspectivas. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión detallada y hasta la próxima.